semana y por eso vamos a regresar de nuevo a la ventana al tiempo contigo, Elena. ¿Qué nos tienes? Un saludo nuevamente para ti, Diana, y nuestros amigos televidentes. Comenzamos viendo cómo están las temperaturas a esta hora de la tarde sobre nuestra región. Chicago en esos 38 grados de temperatura, Cicero en los 39 grados. En Aurora tenemos 37 grados, 41 en Joliet. Las temperaturas están entre 10 a 13 grados por debajo de las máximas que tuvimos ayer en toda nuestra región, pero todavía se mantienen ligeramente por encima de lo normal. En cuanto al viento, está soplando este-noreste entre 10 a 12 millas por hora sobre nuestra zona. Las ráfagas están llegando hasta las 26 millas por hora sobre la zona de Joliet, también en Aurora 22 millas por hora, viento fuerte en toda nuestra región. Pero ¿cuándo estarán regresando las lluvias? Bueno, a partir de este domingo en la noche se van a extender hasta el lunes en la noche, todo eso asociado a un frente cálido sobre nuestra región. Para mañana se espera un 100% de probabilidad de lluvias en Chicago y en todo nuestro estado, pero este frente cálido no solamente va a traer lluvias, sino también un aumento en las temperaturas para inicio de semana sobre nuestra área. El martes estará pasando un frente frío, va a ser el causante entonces de un descenso en las temperaturas para mediados de semana. En cuanto a las condiciones, esta próxima madrugada, resumiendo, va a estar lloviendo en la ciudad de Chicago, las temperaturas irán en aumento. La mínima esta próxima madrugada va a estar por encima de la máxima que tuvimos durante el día. Durante este domingo, la mínima se espera en los 44 grados en la ciudad de Chicago. Todo ese cambio en las temperaturas se debe a ese frente cálido que se está acercando. En cuanto al pronóstico extendido, el lunes, como ya les adelantaba, entre un 90 a un 100% de probabilidad de lluvias en toda nuestra región. La máxima en Chicago en los 55 grados, estaremos aproximadamente 23 grados por encima de las temperaturas máximas normales para esta época del año sobre la ciudad de Chicago. El martes, condiciones secas y a partir de la tarde, a mediados de semana, cielos parcialmente soleados, pero un drástico descenso en las temperaturas a partir del miércoles. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde. Gracias, Elena. Y bueno, ni modo.